noches, hermanos. A mí me tocó predicar el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 27 al 30. Pues no hay que pensarle mucho el título de estos versículos. Está hablando Jesús del adulterio. Con la ayuda de Dios vamos a entender cómo este pecado es uno de los pecados más destructivos y más adictivos que practica el ser humano. Y cuando me refiero a ser humano, no nada me estoy refiriendo a gente que no conoce al Señor, sino también a cristianos. Porque hay mucho cristiano hipócrita que se siente muy santo, muy puro, pero hay práctica de este pecado, ¿no? Para eso vamos a ver dos puntos, como yo les mencionaba. El primero, vamos a estudiar del versículo 27 al 28, que es el poder del pecado. Después del 29 al 30 estudiaremos cómo enfrentar el pecado. ¿Qué podemos decir de estos versículos, hermanos? Bueno, antes que nada, este evangelio fue escrito por Mateo. Todos coinciden que fue escrito por Mateo, conocido también como Leví el publicano. Mateo, apóstol de Jesucristo, testigo presencial y ocular de todos los que hizo nuestro Señor cuando estuvo en su ministerio. Más o menos este evangelio se escribe entre el año 70 después de Cristo. Algunos dan una fecha más temprana, 50 después de Cristo. Nosotros sabemos, hermanos, que no podemos hablar de una fecha, un mes, un día exacto de cuándo se escribió un evangelio, una carta, ¿no? Porque realmente no hay un dato exacto. La audiencia a la que le está escribiendo este evangelio Mateo es mayormente judía, y el tema es de que Mateo se enfoca o presenta a Jesús como el Mesías, como el Rey de los judíos. A manera de introducción podemos decir que este sermón del monte probablemente fue pronunciado por nuestro Señor en el año 28 después de Cristo. Uno de los sermones o el sermón más impactante y más tremendo que se ha dado, pues lo dio Jesús, porque Jesús es Dios. Después de que Jesús, algunos mencionan, después de que Jesús pasó una noche en oración, después de la oración fue seguida por la elección de los 12 discípulos. Esta a su vez fue seguida por la curación de muchos enfermos, y es cuando se da este sermón. Otra característica de estos versículos que vamos a estudiar es que el Señor contrasta el legalismo de los fariseos y los escribas con el verdadero espíritu de la ley. Aquí el Señor está contrastando a los fariseos hipócritas que no desconocían este mandamiento, porque aquí estamos hablando del séptimo mandamiento, muy relacionado con el 10º mandamiento que viene en Éxodo o en Deuteronomio, hermanos. Entonces vamos a empezar a estudiar el versículo 27. Dice la Escritura, hermanos: oíste que fue dicho. Ahí cuando el Señor dice oíste que fue dicho, les está diciendo no desconoces lo que te voy a decir a continuación. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. O sea, la gente a la cual estaba hablando nuestro Señor conocía este mandamiento. Y es más, se cuidaban tanto que muchos se consideraban santos y decían, yo no he adulterado. Hay que recordar que los fariseos se consideraban puros, santos. Ellos no comían con pecadores, no se contaminaban con ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo les confronta tan fuertemente a los fariseos que, acuérdense cómo les dice nuestro Señor: ustedes son como sepulcros blanqueados. ¿Y cómo es un sepulcro? Por fuera está bien, pero por dentro está lleno de inmundicia. Entonces le dice nuestro Señor en este versículo: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y si podemos definir la palabra adulterio, hermanos, podemos decir que en la Escritura adulterio denota cualquier cohabitación voluntaria que una persona casada efectúa con cualquier otra persona que no sea su esposa o esposo legítimo. O sea, en pocas palabras, que no haya una relación de índole sexual. ¿Sí?
En el versículo 29, hermano, 28, perdón, dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí nuestro Señor Jesucristo está yendo más allá de la simple ley. Está diciendo que realmente la raíz de todo mal del hombre es el corazón. Porque el del corazón, como dice por ejemplo Mateo capítulo 15 versículo 19, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?, dice Jeremías. Nuestro Señor conocía los corazones de la audiencia, y también nuestro Señor conoce nuestros corazones. Entonces lo que nos está diciendo nuestro Señor en estos dos versículos es que debemos de entender que el pecado del adulterio no es porque la persona de la noche a la mañana se para y dice: ya me voy a meter con mi vecina, ya me voy a meter con mi compañera de trabajo. Es que previamente ya le estuvo codiciando con los ojos, y de la codicia llegó a su corazón y está pensando en ella constantemente. Aquí cuando dice nuestro Señor cualquiera que mira, es que lo que está diciendo es cualquiera que mira constantemente a una mujer para codiciar, o a un hombre en su caso, ¿no? Porque hoy también la moda es de que ya las mujeres, antes como que era muy reservado eso, ¿no? Antes como que el adúltero era el hombre, pero hoy como que ya la mujer, ya hay estudios que en algunos casos es más adúltera que el hombre, ¿no? Entonces esto es tanto para mujeres como para hombres. Entonces nuestro Señor está contrastando la idea falsa que tenía la gente, sus oidores, que decían que bueno, ellos guardaban este mandamiento, pero su corazón estaba podrido, su corazón estaba lleno de inmundicia, había pecado en su corazón, y por eso salía el pecado a relucir. Y aquí es importante que nosotros debemos de señalar el pecado de la congregación, en la cual a lo mejor algunos de ustedes presiden. Porque en muchos lugares nada más hablan de que Dios es bueno, y no recargan el pecado. Porque muchos expositores de la Biblia quieren ser populares, quieren ser aquellos predicadores que la congregación los ama. ¿Y los ama por qué? Pues porque no les señalan el pecado. En una congregación, cuando tú empiezas a señalar el pecado a la gente y decirle que si no deja su pecado se va a ir al infierno, si no se convierte al Señor, la gente como que te empieza a ver mal. La gente como dice: es que ese predicador predica muy fuerte, no me gusta. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo en estos dos primeros versículos es que está poniendo el dedo en la llaga. Está diciendo: su corazón está podrido, su corazón está mal. La idea que tenían los fariseos, hay que recordar, o la gente que escuchó a nuestro Señor, era una idea que ellos eran puros. Ellos pensaban que la salvación era por cumplir la ley, por obedecer la ley. Ellos decían: yo me salvo por cumplir la ley. Lo que nuestro Señor les está diciendo es que ellos no conocían la ley. Porque tan no es que no la conocían, porque no se daban cuenta que decía el 10º mandamiento, que dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Por eso estos versículos que estamos estudiando el día de hoy relacionan el 7º mandamiento con el 10º mandamiento. Y aquí no es de que nos tenemos que justificar, no es de que oye, es que me peleé con mi mujer, por eso pues ahí anduve codiciando a mi novia cuando andaba yo en el mundo. Y me acordé de mi novia, y a lo mejor hasta la tengo en el Face ahí guardada, ¿no? Y no quiero borrarla. Y no quieres borrarla, ¿por qué? Porque hay algo en tu corazón, eres un adúltero, te tienes que arrepentir. Es la verdad. O es que, pues de repente me metí a Google, empecé a buscar, y me apareció una mujer ahí, y me la quedé viendo. Y es que soy débil, hermanos, ¿han escuchado eso? Que soy débil, y la carne es débil. No, hermanos. Debemos de entender la doctrina del pecado.
Debemos de entender que el pecado ofende a Dios. Debemos de entender que cuando nosotros pecamos contra Dios, en primer lugar estamos pecando contra un Dios santo, maravilloso, hermoso, el Rey del universo, que nos sacó de donde nosotros estábamos y que nos dio el regalo inmerecido que teníamos. Porque nosotros lo que nos merecíamos era el infierno. Y Dios nos salvó, Dios nos perdonó, y ciertamente Dios perdona tus pecados, borra tus pecados, tanto pasados, presentes como futuros, pero lo que Dios reclama de ti es una santidad, porque la palabra de Dios dice, ser santo, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Pero a veces nosotros nos queremos engañar, y nos justificamos por todo y por todos. Le echamos la culpa a los demás. Y a veces nos consideramos buenos. Aquí el Señor está dando la segunda explicación de la ley. La primera explicación ya la dio mi hermano Israel. Se está dando esta segunda explicación. Nos está diciendo verdaderamente cómo se debe de practicar esta ley. Por eso la ley de Cristo va más allá de la ley fariseica. Porque la ley fariseica o la ley judía nada más se conformaba con lo externo. Y ante los ojos de las demás personas, los fariseos eran buenos, eran puros. A veces a lo mejor a nosotros nos miran así, como un hombre que tiene un gran conocimiento de la palabra, como un gran expositor bíblico, como un hombre que sabe doctrina, pero a lo mejor su corazón está como sepulcro blanqueado, como dice nuestro Señor. El siguiente punto, ¿cómo es tan bueno nuestro Señor que nos da la salida y nos dice qué es lo que tenemos que hacer? Y les está diciendo a la audiencia, a los que lo están escuchando, les dice qué es lo que tienen que hacer. Estudiemos versículos 29 y 30. Como siguiente punto, este punto lo he puesto yo, es cómo enfrentar el pecado. Versículo 29 y 30 dice, por tanto, una conclusión que está haciendo nuestro Señor. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí el Señor nos está diciendo cómo debemos de enfrentar el pecado. Observemos cómo el Señor está hablando de ojo derecho y de mano derecha. Aquí no está diciendo que te quites la mano, que te saques el ojo. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan perverso que se puede cortar la mano, se puede sacar el ojo, pero con el ojo izquierdo va a seguir pecando. Con la mano izquierda va a seguir pecando. Aquí no se refiere a eso. Aquí lo que se está refiriendo nuestro Señor es que tienes que cortar de tajo con el pecado. O sea, no es poco a poco. No es que antes te veías 3 revistas, hoy nada más te ves 2. No es que antes tenías a 4 o 5 novias en el Facebook o en el Twitter, ahí la vas borrando poco a poco. Y aquí hay unas palabras claves, hermanos. Estas palabras claves es sácalo, échalo, córtalo. Son auristos imperativos y como nosotros sabemos, el auristo imperativo sugiere urgencia. Es algo que tenemos que hacer. No es algo que debemos de acariciarlo, porque si lo estás acariciando todavía no has entendido la naturaleza de tu pecado. Porque si todavía lo estás guardando en tu corazón y no quieres sacarlo de ti, es porque todavía te gusta ese pecado, porque sabemos que el pecado es atractivo. Pero ¿cuánto te puede durar ese pecado? ¿Cuánto te puede durar estar codiciando a una mujer? 1 minuto, 2 minutos, 3 segundos. ¿Cuánto te puede durar llegar al acto sexual con una mujer? ¿Una noche? ¿Un mes? Pero la consecuencia, ¿cuál va a ser? La consecuencia es fatal. Dios perdona ese pecado, pero la consecuencia no. La consecuencia la tienes que vivir. Y la consecuencia se vive aquí. En estos dos últimos versículos, lo que el Señor les está diciendo a su audiencia es que tienen que cortar y tienen que quitarse con ese pecado. Y lo que nos está diciendo el día de hoy,
su palabra, es que debemos de analizarnos, y si hay ese pecado en nuestro corazón, debemos de arrepentirnos y pedirle perdón al Señor, y pedirle que Él nos ayude, y que Él nos perdone, porque lo hemos ofendido. Porque el pecado ofende a Dios de gran manera. Así también como ofendes a tu esposa cuando haces o cuando hacemos uno de estos pecados, cuando practicamos este pecado. Porque aquí no es de que nadie se salva, es que aquí nada más todos son adúlteros de corazón y el que predica no lo es. Y somos todos, hermanos. Y aparte de que ofendes a tu esposa que Dios te dio, ofendes a Dios en primer lugar. Y cuando tú ofendes a Dios, lo lastimas. Ese Dios santo, ese Dios maravilloso que te sacó, que te rescató y que te dio la vida eterna. Por eso nosotros como cristianos, nuestro estándar es muy alto, hermanos. Y si Dios lo puso, es porque Él se puede cumplir. Dios no nos va a decir algo que no podamos cumplir. Es un estándar alto, pero lo podemos cumplir. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios mora contigo. Y el Espíritu de Dios te da poder para vencer la tentación. No poder para que saques demonios, como dicen los carismáticos. Y para que ahí andes orando, puedes sacar el demonio adúltero que trae alguien, como una vez escuché. Otra vez un pastor estaba orando por una persona, decía: es que este es un hombre adúltero, estoy orando para que le saque el demonio. Le dije: no, eso no va a funcionar. Lo que le tienes que decir es que se tiene que arrepentir. Eso no funciona, eso no sirve. Lo que funciona es que nos tenemos que arrepentir. Tenemos que analizar cómo está nuestra vida. Si realmente nuestra vida está consagrada a Dios, o está ese pecado muy oculto ahí en tu corazón, ahí guardado, esperando cualquier momento para que salga a florecer nuevamente. Hermano, tenemos que analizarnos todos los días. Concluyendo, este es uno de los pecados más adictivos, como les decía. Uno de los pecados que más división ocasiona en el seno familiar. Es uno de los pecados más tremendos, porque daña a la esposa, daña a los hijos de una manera muy tremenda. Después nuestro Señor en los siguientes versículos ya habla sobre el divorcio. Como siguiente punto, y con esto termino como conclusión, es: analicemos nuestro corazón. Dios manda que cortemos de tajo con este pecado, hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes.